los vínculos y lazos entre las personas. Soy Alberto Medina y te invito a ver Aliento Familiar todos los sábados a las 9 de la mañana. Por UCI, un canal inteligente. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Mi nombre es Freddy Vargas, soy profesor investigador de la Universidad Externado de Colombia y esta tarde pues voy a ser el host invitado en una conversación muy interesante que voy a tener con expertos latinoamericanos sobre el tema de riesgos globales. Vamos a conversar un poquito sobre eso y enseguida vamos a presentar a nuestro panel, pero antes de eso, pues tenemos que agradecer al Instituto de Futuro, que es el que organiza esto, el Instituto del Futuro del Perú, y a la Fundación Friedrich Naumann, que nos ayuda a poder tener difusión de estos temas en general en la región, no solamente con el Instituto del Futuro, sino trabajando con varias organizaciones en América Latina. Y bueno, un poquito para conversar de este tema que es fascinante, que es un tema que tiene la mayor relevancia y la mayor importancia para todos, es que esta tarde el Instituto del Futuro ha tenido bien invitar a 3 expertos latinoamericanos en el tema para que podamos conversar desde una perspectiva sistémica de el impacto de los riesgos, el impacto de la incertidumbre y qué cosa es lo que puede venir en el mediano plazo para toda la región desde el análisis de estos riesgos globales. Y vamos a presentar a nuestros panelistas. Comenzamos por el doctor Henry Rafael, que es el presidente del Instituto de Comunicación, Política y Gobierno y es docente de la UPC. Él es un periodista, un estratega y consultor político con una amplia experiencia en la región y entre otras cosas, él cuenta con maestrías en asuntos públicos y relaciones internacionales en la Universidad de Massachusetts, entre muchos otros estudios que tiene. Muchas gracias, Henry. Enseguida tenemos a Mauricio Hernández. Mauricio Hernández, en realidad, él es un distinguido consultor, es fundador de la Universidad del Futuro en México y él es especialista en estudios de futuro. Él es uno de nuestros colegas prospectivistas latinoamericanos. Él tiene una amplia experiencia dentro del desarrollo de estudios de futuro y prospectiva en los últimos 20 años en toda la región y ha trabajado con el sector público y el sector privado. Adicionalmente, Mauricio es también colega en el lado de docente universitario. Él enseña en diversas universidades y su especialidad dentro de la prospectiva es la prospectiva política, la de gobierno y las de relaciones internacionales. Y por último, tenemos al doctor Hugo Pereira, quien es un diplomático, historiador, es doctor de Ciencias Sociales y él ha publicado muchos libros muy interesantes respecto a diversos capítulos de nuestra historia, de la historia del Perú. Pero adicionalmente él tiene una gran experiencia diplomática. Él es cónsul general del Perú en Guayaquil, en Ecuador. Pues primero agradecerles a todos por estar aquí. Y en realidad pues es un cúmulo de experiencia que ustedes tienen en la región, no solamente en un país específico, claramente. Lo primero que yo quisiera es que conversáramos un poco, queridos amigos, respecto a la situación en la que estamos. Desde un análisis general, ustedes ya saben, todo nuestro público es consciente de que en las últimas 2 o 3 semanas
han salido la mayor parte de los reportes de riesgos globales que se producen en el mundo. El más importante de ellos probablemente es el Global Risk Report que produce el World Economic Forum, que salió aproximadamente hace una semana y media, con hallazgos súper interesantes, como siempre, para toda la región. Pero así como tenemos ese, tenemos el reporte de Eurasia, tenemos varios reportes de los bancos de inversión en las últimas semanas. Todos coinciden en una serie de riesgos de los que vamos a conversar, al menos en 3 bloques grandes en esta hora, en estos minutos que siguen. Pero yo quería comenzar desde el tema grande, el tema general, para que lo viéramos. ¿Cuál es el papel que ustedes ven de la incertidumbre que nos ha acompañado claramente en los últimos 5 años en forma creciente, esta incertidumbre en el 2022? Y si ustedes se animan, también conversar respecto a cuál es el rol que ven de la incertidumbre en los próximos años. Si quieren, para tener un orden, comenzamos por Henry, por favor. No te escuchamos, Henry, ¿está apagado tu micro? ¿Ahora sí? Ahí está, perfecto. Excelente. Bueno, muy buenas tardes a todos los televidentes y, por supuesto, gracias a la invitación del Instituto del Futuro. Creo que la incertidumbre es una palabra que en general genera miedo, ¿no? Y yo quería empezar primero por el valor emocional de la palabra incertidumbre. La incertidumbre, al ser un arma de miedo, moviliza todos los sectores, la política, la economía, lo social, etc. En esa línea, cuando tenemos un indicador, por ejemplo, que nos señala que hay 51 millones de personas probablemente viviendo en el mundo, justamente los indicadores del World Economic Forum, que nos dice que hay 51 millones de personas viviendo en extrema pobreza o en pobreza, este indicador de incertidumbre nos puede llevar a generar más pobreza y que el mundo se convierta, y hablando que tenemos a Mauricio, que es prospectivista, en el lapso de tiempo, en un colapso de la economía y un colapso y que emerja la pobreza a un nivel inconmensurable, es un temor real. La incertidumbre que nos da tener información, además de que las principales preocupaciones de estos indicadores de incertidumbre están desde los riesgos mentales, los riesgos a la salud, ¿no? Aumentan este miedo. Pero esta emocionalidad de miedo, ya poniéndome en un rol un poco más psicológico, también nos puede llevar a otra arista, que es a la arista de la acción, ¿no? Se dice que ante el temor, que el temor genera una suerte de endorfinas en el cuerpo, ¿no? Que moviliza a accionar. Y creo que todo indicador de incertidumbre nos puede llevar justamente a eso, a poder mirar de qué manera esta incertidumbre es un factor movilizante, es una energía que pueda movilizar a los países o a los decision makers, ¿no? A los políticos, a la gente que toma decisiones, con acciones que permitan no solamente quebrar esos indicadores, sino tener una lectura holística, prospectivista, de la razón de ser de esos indicadores, pero sobre todo hacia dónde nos llevan esos indicadores. Luis Alfonso Puig, un médico conferencista en España, que quizás alguien de ustedes lo saben, siempre dice de que cuando sucede un problema, tendremos que no pensar en el por qué, sino en para. Porque el por qué te lleva hacia atrás, a entender las razones históricas, cognitivas, sociales, emocionales, económicas, etc. Cuando el para qué nos puede llevar hacia adelante. Y a partir de ahí yo quisiera aterrizar este concepto del para qué respecto a qué nos puede dar estos resultados de factores de incertidumbre, ¿no? No quiero quedarme en el por qué, porque creo que hay muchas razones y a muchas conocidas del que nos pueden explicar de dónde nace esa incertidumbre. El para qué es lo que me interesa. Y me interesa el para qué porque, insisto, creo que allí donde se genera por naturaleza propia,
la reacción de los seres humanos respecto al qué hacer ante un momento de incertidumbre. Podríamos generar acciones que nos lleven al desarrollo o podríamos generar acciones que nos inmovilicen, nos paralicen y nos hagan retroceder aún más. La parte que a mí sí me sorprende y me lleva a ver qué podemos hacer, para qué estamos viendo estos indicadores, están vinculados justamente a la salud mental, que sin ser el indicador principal de esta encuesta del World Economic Forum, nos dice que el mundo, lógicamente, a raíz de la pandemia, ha empezado a tener una gran incertidumbre respecto a la salud mental de la población mundial. ¿Cómo salimos de eso? ¿Cómo salimos de una incertidumbre en la cual los seres humanos han sido llevados a sus casas y hoy salir con protección, con miedo? Miren cómo el miedo comienza a transitar por todo el esquema social sobre las cuales transitamos los seres humanos. Miedo a contagiarme, miedo a la economía frágil en todos los países, miedo a las decisiones políticas de nuestro gobierno que están haciendo sociedades más polarizadas, que de eso trata el primer indicador cuando habla de sociedades más fragmentadas, ¿no? De acuerdo a la misma encuesta. Entonces, estos indicadores nos terminan fragmentando y cuando vamos a adicionar al factor económico, un factor de incertidumbre muy alto respecto a si el futuro de, por lo menos en este año, la mayor cantidad de países va a poder sobrepasar o salir de la crisis post-pandemia o va a terminar hundiéndose en ella. Tenemos respuestas inmediatas, ¿no? Lo que ha pasado en Reino Unido entre ayer y antes de ayer, a levantar las medidas de bioseguridad y a tratar de volver a la normalidad, nos habla de un quiebre. Ahí me voy al... ¿no? No sé, yo no estoy a evaluar si están haciendo bien, si están haciendo mal. Lo que sí es cierto es que están generando un quiebre a la incertidumbre, un quiebre al miedo. Es momento de salir, es momento de afrontar la vida, es momento de afrontar las condiciones actuales que tenemos. Mientras otros países están haciendo absolutamente todo lo contrario. Claro. Y míreme, por favor, Freddy, si es que me voy a pasar, hazme una seña, por favor. Sí, ya ahorita en un minuto, pero por favor, culmina la idea porque está interesante lo que nos estás diciendo. Muchas gracias. Y entonces, en este proceso de salir de la incertidumbre, del para qué, creo que Latinoamérica tiene un papel muy grande, porque tenemos además una incertidumbre política, ¿no? Una política llevada a la polarización de las sociedades que nos hace cada vez más distintos los unos a los otros. La gran discusión es cómo salir de esta polarización política, cómo salir de esta polarización económica, cómo salir del miedo a la recesión o a la crisis y poder afrontar el mundo que nos viene, la cuarta revolución industrial, con ese positivismo que el mundo prospectivo nos da. Excelente, es un muy buen punto, Henry. Y yo tomo el penúltimo que has mencionado, el tema del miedo y su relación con la incertidumbre. Y tenemos un experto que es historiador y que conoce el tema, que es Hugo. Y ahí yo lo quería llevar sobre ese punto porque Hugo seguro conoce el trabajo de Rosas Lauro del año 2005 respecto a la historia del miedo en el Perú desde el siglo XVI y una relación muy fuerte, como nos dijo Henry, con el tema de incertidumbre. Entonces, en general en el mundo, la incertidumbre tiene una relación con el miedo, pero al parecer en Latinoamérica es un poco más marcada. ¿Cómo lo ves tú, Hugo? Digamos, como para poder tener una entrada al tema, porque tú claramente tienes otras perspectivas que aportarnos, por favor. Sí, bueno, la verdad muy interesante la presentación, el inicio, y en torno a esta idea de la incertidumbre. Bueno, se me ha pedido que dé una opinión también como historiador, no solo como diplomático, ¿no? Por cierto, opinión personal mía, ¿no? Es una opinión mía, pero mía, ¿no? No es digamos, del Estado de gobierno. Sí, así es. La incertidumbre es un factor que ha existido siempre, ¿no? Y habría que ver ejemplos concretos, ¿no? La crisis del 29. Yo he comparado la reacción de las diferentes sociedades y estados, gobiernos
en la crisis del 29, en la Argentina, por ejemplo, donde viví, bueno, he estudiado ahí, en el Perú, ¿no? En Europa, para hacer lecturas, digamos, y viví en Alemania, por cierto, ¿no? Algo recopilé de ahí. Y claro, lo que yo veo es que la incertidumbre se puede procesar de diferentes maneras. O sea, en otras palabras, la incertidumbre por lo general, pues, es un sentimiento malo que genera confusión. Pero si se procesa bien, se procesa con racionalidad y con un sentido holístico, como planteó Rafael, puede ser algo positivo, ¿no? Digamos, ¿qué mayor incertidumbre que Alemania destruida el año 45 o el Japón destruido el año 45, digamos ustedes? ¿Qué mayor incertidumbre de Alemania de caer en manos de la Unión Soviética, que estuvo cerca de caer en manos de la Unión Soviética? ¿Qué mayor incertidumbre de rehacer todo su tejido industrial, ¿no? Y sin embargo, en 5 años, en 1950, los alemanes tenían la flota mercante más grande de Europa. En 5 años, ¿no? O sea, como le digo, el hecho de mencionar la palabra incertidumbre y miedo no necesariamente es malo. Depende de cómo se procese, depende de las políticas que se empleen y depende de una especie de drive nacional. No es solamente cosa de los políticos, es también un tema social, un tema de visión social conjunta, ¿no? Entonces, eso es lo primero que quisiera señalar, ¿no? En cuanto digamos, a la incertidumbre, al miedo, bueno, existe evidentemente ahora, y yo lo centraría porque es inevitable que nos centremos en lo que conocemos, en este caso en América Latina o el Perú, digamos. Yo digamos, pienso que el énfasis puesto en Davos, por ejemplo, sobre el tema del cambio climático es razonable, sin duda tiene efectos concretos y sin duda, si no se atiende, es una catástrofe, pero digamos que en el aquí y el ahora no es tanto un problema gravísimo de América Latina, ¿no es cierto? En América Latina tenemos otros problemas más graves en el corto plazo, ¿no? Concretamente, y además creo que algunos dicen en el cortísimo plazo, ¿no? Esta inflación que hay en Estados Unidos. A ver, esta inflación, esta especie de calentamiento que hay en Estados Unidos. Bueno, ¿cómo se ha solucionado históricamente en Estados Unidos? Subiendo la tasa de interés, ¿no es cierto? ¿Y eso qué significa para nosotros, para los países latinoamericanos? Que millones de dólares salen de nuestros países y deprecian nuestra moneda, ¿no? Ese es un riesgo que existe. Y ojo, que de esto casi no habla la gente, ¿ah? No hay miedo porque la gente no habla de esto, pero sí es un tema real, ¿no es cierto? Es un tema real. Yo he escuchado más de un comentario catastrofista sobre la economía de Estados Unidos. He escuchado cosas probablemente sensacionalistas, pero por lo menos aquí se va a presentar un problema, del cual, repito, la gente no tiene miedo porque no es consciente, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Y en cuanto a lo segundo, digamos, otro tema puede ser yo diría que más que la incertidumbre política de las elecciones, porque hemos tenido épocas, digamos, por decir progresistas y épocas conservadoras, ¿no? En la historia de América Latina en todo el siglo XX, y entonces tampoco ninguna novedad esa alternancia, ¿no? A mí lo que me preocupa no es tanto eso. A mí lo que me preocupa es la brecha social y me preocupan las nuevas amenazas, ¿no? Me refiero al narcotráfico, por ejemplo. O sea, lo que está erosionándose en América Latina, o sea, mejor dicho, puedo decir en otros términos, el sistema político está resquebrajándose porque la base está resquebrajándose. Porque la base, ¿y cuál es la base? La sociedad, ¿no? La sociedad que tiene educación de muy mala calidad, que está asediada por el narcotráfico y la delincuencia común, ¿no es cierto? Y donde cada vez más se introyecta la idea, que ya existe en Estados Unidos, por ejemplo, clarísimo, de que tiene que haber un grupo pequeño en la sociedad que concentre pues el 50% de la riqueza, ¿no? Ya eso está prácticamente introyectado. Ese es el problema. Para mí los problemas van por ahí y el miedo y la incertidumbre van por ahí, más que por lo que se dice convencionalmente del sistema electoral y esto, ¿no? Hugo, y tomando ese último punto nada más que has mencionado, que es muy, muy potente, y ya llevándolo un poquito también desde tu conocimiento como historiador, desde las múltiples veces que en América Latina hemos estado al borde de romper el contrato social, en este punto,
tú ves un riesgo asociado una incertidumbre fuerte asociada a este tema, al tema de una posibilidad de una ruptura del contrato social, al menos parcial, en alguna de nuestras naciones en Latinoamérica? Sí, yo veo ese peligro y, digamos, es algo que ha ocurrido quizás no en América Latina, pero en otros continentes, ¿no? Ha ocurrido, incluso ha habido disoluciones de naciones, ¿no? Ha habido en algún contexto, se ha llegado a ese extremo, ¿no? De naciones estados que se parten, ¿no es cierto? Y de sociedades que se dividen radicalmente. Y yo creo que la única sociedad que está en ese riesgo real, para mí, es Haití, en América Latina, ¿no? No creo que estemos en ese riesgo terminal que he mencionado, ¿no? Pero sí, digamos, hay ciertas amenazas, ¿no? Claramente. Y sobre todo falta de conciencia. Si uno hace una encuesta a la gente, al hombre promedio, a la mujer promedio de América Latina, de cualquiera de nuestros países, pero digamos, concentremos en el área andina, se les dice cuál es el futuro del Perú, qué se requiere. Nunca le van a hablar de cambiar el patrón productivo del Perú, de dejar de exportar tanto cobre en polvo y más bien exportar alambre de cobre, ¿no? Nunca le van a hablar de elevar el nivel de matemáticas de los niños en el colegio o el nivel de inglés. Nunca le van a hablar de eso. Esos son problemas, no son problemas para la gente. Y esos son los problemas. Esos son los problemas. Tal cual. O sea, el tema, y ni que hablemos de la parte sanitaria, ¿no? Por supuesto. La parte sanitaria. Eso sí es más visible y ha sido más expuesto ahora con esta crisis, ¿no? Pero lo que tenemos en América Latina es falta de pedagogía, de mostrar cuáles son los cambios reales que debe haber justamente para neutralizar esa incertidumbre. Y da que hacer que la gente no es consciente de esas medidas que deben tomarse, ¿no? Es exacto lo que pasa, Hugo, y tenemos un problema de liderazgos en la región, claro, respecto a eso. Y justamente ahí es donde quería amarrar el tema con nuestro amigo Mauricio, porque aquí claramente, y que él es prospectivista, claramente tenemos en esta incertidumbre de la que nos han hablado Henry y Hugo, que han desarrollado el aspecto histórico y el aspecto actual, tenemos un tema de lectura de señales de futuro también. Y allí quisiera un poquito tu opinión, Mauricio, respecto a esto. Estamos, y ya pensando como región, ¿estamos leyendo adecuadamente las señales de futuro para enfrentar esta incertidumbre de la que nos han hablado Henry y Hugo? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, gracias primero por la invitación, gracias al Instituto del Futuro, gracias a todos ustedes. Y saludos desde México. A mí me parece que comparto mucho de lo que acabo de escuchar de mis compañeros, de Hugo, en particular esta parte de la incertidumbre. Yo creo que lo que tenemos que visualizar es que la incertidumbre ha estado presente siempre y que va a seguir estando presente. La incertidumbre no se va a acabar. Yo creo que eso es importante saberlo y asumirlo. Sin embargo, creo que también es importante tomar en consideración que si esto va a ocurrir, entonces, ¿cómo podemos prepararnos para esa incertidumbre? Y eso creo que es lo que en América Latina no hemos hecho. No hemos hecho esa tarea, no ahora, no lo hemos hecho desde hace décadas. Porque a mí me parece que hablando de incertidumbre y de esta visión que se tiene en el mundo, revisaba yo justamente estas cifras de lo que publicó el Global Risk Report respecto a una pregunta que le hacen a las personas de cómo se siente usted respecto a el panorama del mundo, y más del 80%, si uno lo suma, manifiesta pesimismo. Y eso creo que siempre es impresionante revisarlo y verlo. Y si uno ve, pues en realidad tú dirías, bueno, es que esto va a ser un desastre, vámonos todos ya, ¿no? A mí me parece que en América Latina en particular somos muy resilientes y vivimos con la incertidumbre, hemos vivido con incertidumbre, y yo puedo asegurar que nuestros países están mucho más acostumbrados a vivir en la incertidumbre que en otras regiones. Y creo que ahora lo que hemos vivido con la pandemia en varios países del mundo nos demuestra una vez más que en América Latina de veras
estamos hechos de un material súper resistente. Creo que eso no podemos olvidarlo, porque en nuestra región nos gusta mucho, es mi impresión muy particular, nos gusta mucho quejarnos de muchas cosas, pero a la vez no nos damos cuenta de que hemos sido bien resistentes, mucho más que otras regiones. Y a mí me parece que los retos que se plantean para el futuro, sin duda tenemos las herramientas para poder superarlos. Creo que lo que nos ha faltado es simplemente hacer un alto en el camino y tratar de hacer ese análisis, porque vivimos al día. También eso es muy característico de nuestra región. Vivimos al día, resolvemos problemas conforme se nos van presentando, somos bomberos, somos expertos en apagar fuegos, como en pocas regiones. Sin embargo, somos no somos tan óptimos cuando se trata de planificar o cuando se trata de tratar de vislumbrar cómo podemos prever los problemas que puedan ocurrir en el futuro. Y creo que ahí es donde tenemos que poner el énfasis ahora, porque todos estos reportes, todas estas cifras, todo lo que mis compañeros han expresado, creo que los diagnósticos los tenemos ahí. Estamos viendo qué es lo que la gente piensa y qué es lo que está vislumbrando. La pregunta es, bueno, si ya tenemos esa imagen del futuro, si lo vemos tan pesimista, al menos eso nos indican las cifras, pues ¿qué hacemos para evitarlo? Y ahí es donde tenemos que trabajar, porque sí lo podemos hacer. Y eso, bueno, pues evidentemente como prospectivista, eso es lo que yo creo. Si desde el presente nos ponemos a planificar un futuro diferente, pero si realmente tomamos las condiciones actuales que tenemos, nuestras virtudes, que son muchas, para tratar de solucionar esos problemas, creo que lo fundamental es, sí, incertidumbre va a haber siempre. Asumirlo. Esa nunca va a dejar de pasar. ¿Cómo podemos prepararnos mejor en nuestros países para eso? Y a mí me parece, insisto, y con eso cierro, que América Latina es mucho más resiliente y en nuestro carácter lo hemos demostrado múltiples ocasiones. Sí, nosotros tenemos mucha fuerza para poder solventar muchas dificultades, pero no se trata de estar sufriendo todo el tiempo, más bien cómo podemos prevenirlo. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Hay un tema muy interesante en lo que nos dice Mauricio, porque sí, y tenemos un carácter muy resiliente y en realidad está bastante marcado por los temas de cultura, ¿no? La cultura, nuestra cultura, ustedes saben que en el año 1980-81 Hofstede terminó un trabajo global analizando las múltiples culturas y en realidad se sorprendía de cómo es que nosotros nos habíamos parado tantas veces, ¿no? Sí, después de habernos caído tanto, ¿no? Y que era uno de nuestros rasgos. Ahora, también lo que decía Hofstede es que a veces abusábamos, ¿no? Porque pensábamos de que siempre nos íbamos a poder parar y a veces pues no da la fuerza, ¿no? Como para poder siempre pararte y buscar las maneras. Por eso es que justamente en este periodo de alta incertidumbre pues tenemos que buscar análisis, como nos decía muy bien Mauricio, tratar de parar un poquito, hacer un alto, analizar qué cosa es lo que viene para ver qué cosa es lo que podemos hacer, ¿no? Eso es algo que creo que es relevante y confiar en nuestras fortalezas también, porque las fortalezas son importantes, hay que incorporarlas. Eso es un mensaje de optimismo que nos da Mauricio, que es algo súper bueno. Bueno, pero con todo esto que hemos hablado en la primera media hora, ahora en la segunda media hora vamos a ver puntualmente y ya en una forma más reducida 3 grupos de riesgos de los que vamos a conversar. Y yo lo que quisiera es que iniciáramos con el primer grupo, que son los riesgos ambientales. Y respecto a los riesgos ambientales, en todos los reportes que hemos podido analizar, en los que ustedes conocen, comenzando por el World Economic Forum, en todos coinciden de que todo se ha acelerado. Tanto se ha acelerado los riesgos, el daño, como también el darnos cuenta del mismo. O sea, ambas cosas se han acelerado. Pero en el reporte World Economic Forum a mí me llamó un tema profundamente la atención, porque esta es la primera vez que lo leo, que decía que si bien en este año nos hemos dado cuenta de que el desarrollo tecnológico
para todo lo que es control de emisiones, energías limpias y demás, ha crecido a pasos agigantados, como nunca había crecido en la historia de la humanidad. El gran problema es que por primera vez nos enfrentamos a que no sabemos si es que llegaremos a tiempo para salvar a la humanidad. Imagínense qué palabras tan fuertes, ¿no? O sea, ya antes no sabíamos ni siquiera si íbamos a tener la tecnología, pero confiábamos en que el daño ambiental pues iba a ser pues lento en su proceso, ¿no? Pero ahora ya no tenemos incertidumbre en ambas. El tema es cómo vemos la evolución de los riesgos ambientales de presente y de futuro. Y en este tema quisiera comenzar por Hugo, por favor, si fueras tan amable que nos dieras tu opinión. ¿Cómo ves este tema de los riesgos ambientales, en tu caso? En este bloque sí les pido, por favor, intervenciones un poquito más cortas, máximo de 2-3 minutos, para que podamos tener tiempo de conversar. Gracias. Gracias, amigos. Sí, gracias. Es un megatema, sin duda, ¿no? Bueno, yo soy de arranque digo que definitivamente el cambio climático es una realidad, ¿no es cierto? El aumento de la temperatura es una realidad. Yo no tengo el menor asomo de duda que tienen muchos políticos, que tienen más de un político en los países desarrollados. Eso lo he visto en Estados Unidos, lo he visto en Europa. Bueno, no, racionalmente no. Eso es lo primero que quiero decir, ¿no? Es un problema real. El asunto es cómo digamos, primero, ya sabemos cómo solucionar esto, ¿no? Más economía verde, más tecnología verde, menos emisiones. La solución ya está. Pero, como decía el secretario general de la ONU, Guterres, en su última presentación, en sus últimas presentaciones, definitivamente no se está cumpliendo las metas de los acuerdos sobre cambio climático. Esa es la realidad, ¿no? No se están cumpliendo las metas. O sea, hay más emisiones y está aumentando la temperatura. No es que yo lo quiera, está ocurriendo, ¿no? Y eso es culpa de muchas entidades, gobiernos, empresas privadas, en fin. Pero es un dato de la realidad. Ahora, en cuanto a la amenaza misma, ¿no? La amenaza misma, yo creo que desde el punto de vista, digamos, de los riesgos inmediatos, como decía, América Latina está un poco menos expuesta por ahora, ¿no? Yo sé que en Argentina, por ejemplo, hay cada vez más incendios en la zona sur, en los bosques sur de Argentina, hay desertificación en Brasil y en Chile, ¿no es cierto? Y quizás a veces hay un aumento del nivel, se nota un poco aumento del nivel del agua, ¿no? Por lo menos cerca de Lima, pero mínimo, digamos, todavía. No es algo gigantesco, ¿no? Pero sin duda va a llegar. El gran problema en el caso del área andina, del Perú concretamente, es que las ciudades costeras dependen de la cordillera de los Andes, del agua absorbida por la cordillera de los Andes. Y si esos glaciares desaparecen, simplemente va a haber una mega sequía en la parte más poblada del país. O sea, 2/3 del país, o por no decir 3/4, se van a morir de sed, ¿no? Claro. Y va a ser es así una mega tragedia, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿qué soluciones hay para eso? Bueno, hay pues la solución israelí, ¿no? La solución israelí, la de desalinar, hacer obras de desalinización en el mar, sistemas para limpiar el agua residual, en fin, soluciones hay, ¿no? Pero yo no sé si en el Perú, y creo que en otros países tampoco, hay mucha conciencia de esto. El otro problema que veo también es que se habla mucho de la economía verde, claro, pero eso, en primer lugar, cuesta, no es gratis, ¿no? Y en segundo lugar, ¿cómo se hace para que un país como el Perú, o como México, como Chile, absorban esta tecnología de manera eficiente? Porque, repito, puede llegar con empresas privadas, de hecho llega, pero costando, ¿no es cierto? E implica también mano de obra y preparación de gente para el mantenimiento, implica los repuestos, el manejo mismo. Entonces no es una operación tan simple que digamos, ¿no? Claro. Hay perspectivas, como por ejemplo, el lado bueno es que al Perú le van a cobrar pues 4 veces más cobre, se va a multiplicar por 4 la demanda de cobre en el futuro. Pero yo veo graves problemas y veo problemas de implementación de estas ideas. No veo implementación. Y muy breve, Hugo, nada más yo quería preguntarte así para una respuesta casi telegráfica. Tú eres diplomático y tú tienes contacto con muchos servicios diplomáticos del mundo, sin hablar del nuestro en específico, ¿no? Y yo lo que te quería preguntar es ¿por qué es
¿Por qué tú crees que es tan difícil el tener compromisos diplomáticos de las grandes potencias respecto a estos temas? ¿Hay un tema político detrás o un tema más de intereses? ¿Cómo lo ves a modo general, ¿no? Sin hablar de nadie en particular? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? En el caso de los países desarrollados, yo creo que es muy claro que no es un problema de los gobiernos, sino de las empresas privadas, ¿no? Claramente, ¿no? No es un problema del gobierno, es un problema de los intereses de las empresas privadas. ¿Tú te imaginas lo que significa para una empresa basada en el consumo de petróleo, ¿no? O de diésel, cambiar todo su sistema, ¿no? Para usar otro tipo de energía? Eso pues es un problema, digamos, económico inmenso. Repito, telegráficamente, creo que más el problema es a nivel de las empresas privadas, ¿no es cierto? Sí. Concentradas en su ganancia y no tanto en los gobiernos que en muchos casos dependen de ellos. Claro que sí. Muchas gracias, Hugo. Es muy interesante. Y ese punto justamente, y ahí le pregunto a Henry, ¿tú cómo ves este tema? En realidad, ¿tenemos una vía a poder cumplir los objetivos ambientales marcados por la Agenda 2030? Ya hemos visto que en la última COP pues no nos ha ido tan bien, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Y yo aquí soy menos apocalíptico. Ajá. Soy un poco más positivista. No dejo de señalar la importancia y sobre todo lo que hemos hablado en los últimos minutos de las acciones de los gobiernos para poder mitigar el cambio climático, que en efecto es una realidad. Considero que a la par de esto hay un punto que probablemente no lo estamos viendo nosotros porque no es tangible a nuestra vida, a nuestras manos, a nuestro conocimiento, quizás sí, pero solamente de un sector muy privilegiado, que es cómo va a aportar el crecimiento de la tecnología, la ciencia cuántica, la física y todos esos factores de esta gran revolución industrial también en la ayuda de la mitigación de los factores ambientales. Ese efecto no lo tenemos ahorita ni medido y es un efecto por conocer. Es parte de la incertidumbre que nos hablaba Mauricio, que siempre va a vivir con nosotros. Entonces, sí considero que el avance de la tecnología puede ser una herramienta a la cual vamos a poder echar mano, pero que ahorita no podemos medir. O sea, ahorita, a ver, voy a explicarlo así de simple para nuestros televidentes. Ahorita estamos tratando de medir y mitigar los daños del cambio climático o de tratar de sopesar de alguna otra forma los efectos del cambio climático con las herramientas que tenemos a la mano, ¿no? Con las decisiones políticas, económicas, con los dilemas que hay en el sector privado y en el gobierno. No creo que todo tema sea del sector privado, creo que más bien hay un gran esfuerzo de las empresas en muchos casos por ayudar a estos esfuerzos en hacer contingencia a los factores de cambio climático. Pero sí considero que hay un factor adicional que no tenemos a la mano, que es la tendencia del cambio tecnológico. En su momento nos va a poder ayudar a poder mejorar desde hábitos de consumo hasta probablemente poder controlar de una manera más eficiente y más óptima el cuidado de nuestros recursos naturales. Entonces ahí Henry nos habla de que en este balance del reporte World Economic Forum, entre los que piensan de que podría la tecnología llegar a tiempo, Henry está con los que piensan de que sí podríamos llegar a tiempo si es que seguimos acelerando el paso. Soy bien positivista en ese punto de vista. Bueno, excelente, Henry. Muchísimas gracias. Y sobre la misma pregunta, Mauricio, y otra vez llevando al tema un poquito entre riesgos, pero también al análisis un poquito de tendencias y disrupciones. ¿Cómo lo ves, Mauricio, tú este tema? Pues miren, les comento que el día de ayer estaba yo leyendo el diario Los Angeles Times y ayer una de las notas que me llamó mucho la atención es que la ciudad de Yakarta es la capital de Indonesia. Indonesia es un país muy grande, muy lejano, pero de 270 millones de habitantes. Mucho más grande que la mayoría de nuestras naciones latinoamericanas. Y bueno, repartidos en muchas islas. La capital, Yakarta, tiene más de 10 millones de habitantes, pero si uno considera su área metropolitana, son más de 30 millones. La ciudad se está hundiendo y
el gobierno de Indonesia acaba de anunciar que va a mover la capital de Yakarta hacia hacia otra área que se llama Borneo, porque Yakarta se está hundiendo. Y además de, este problema del hundimiento viene se está extrayendo mucha agua del subsuelo por cuestiones económicas, entre otras, y porque se necesita agua para la población, una población tan grande. Y también es un problema relacionado totalmente con la contaminación. Ellos piensan que para el 2050, es decir, dentro de 30 años, 28, Yakarta se va a hundir. Creo que esto nos puede dar una muy buena idea si nosotros visualizamos que en menos de 30 años la capital de un país, uno de los más grandes de Asia, se puede hundir. Creo que eso nos puede ayudar a visualizar que este es un problema que ya está aquí, y es un problema de difícil resolución, creo. A mí me preocupa mucho. Aquí, al contrario de Henry, a mí sí me preocupa también. Yo me ubico más bien en el lado pesimista aquí, porque creo que está muy ligado al tema económico. Y en particular, como lo dijeron mis compañeros, ahora el tema es en un área como América Latina, con todas las carencias económicas y en particular con estas desigualdades económicas tan grandes que tenemos en nuestra región, ¿qué podemos ver en el futuro como una solución para que este tipo de cuestiones pues no vayan a pasar o tratar de prevenirlas? Porque yo aquí en mi país también he visto estudios, análisis que nos dicen que el área de la Riviera Maya, Cancún, que seguramente han escuchado o han estado ahí, pues también se va a hundir. Y nosotros tenemos que pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer entonces con toda la población que está ahí? Con toda la economía relacionada con este tipo de movimientos de personas, de operaciones. Es uno de los destinos turísticos más importantes de este país. Y lo mismo va a pasar en todo el mundo. Entonces creo que nos puede ayudar mucho el darnos cuenta de que es un problema que no tenemos que ver muy a futuro. Es un tema que ya está aquí, que algunas ciudades, y mencioné el tema de Indonesia, porque bueno, ellos de alguna forma con ese pensamiento que podemos llamar prospectivo, van a mover su capital. Y me parece que podríamos tratar de imitar justamente ese pensamiento prospectivo. Para tratar de decir, bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer para que en 2050 no nos vayamos a encontrar con que ya nuestras ciudades se están hundiendo y no hicimos nada 30 años atrás para tratar de prevenirlo? Yo creo que ese sería mi comentario. Bueno, y ese es un comentario muy, muy bueno. O sea, lo de Mauricio tiene relación con algo que estamos investigando hace, pues digamos, unos 10 o 15 años alrededor del mundo, que es el pensamiento de largo plazo y cómo es que va a influir en nuestras políticas, ¿no? Tanto en las políticas públicas como en las políticas del sector privado, y va mucho en relación con eso. Y a mí me gusta justamente que no hay una unidad de pensamiento entre ustedes, sino que en cada pregunta pues tienen un criterio diferente, lo cual eso hace más rico este debate. Vamos rápidamente nada más al penúltimo de los temas, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo, y aquí tenemos que ser bastante cortos, por más de que este probablemente es uno de los temas más fascinantes de los riesgos que tenemos, y son los geopolíticos. Y aquí sí les voy a pedir que vayamos a temas puntuales. Ustedes conocen que en el tema de riesgos geopolíticos estamos actualmente, nuestro mundo multipolar está cambiando, está transformándose. Este mundo multipolar en el que hemos vivido los últimos 20 años, a su vez, está transformándose. Los jugadores globales siguen siendo pues los mismos. Estados Unidos, China y Rusia son los más importantes, igual que los reportes de los últimos 5 años, con un papel secundario de la Unión Europea, que tenemos que ver también por qué es que ha tomado este rol. Pero claramente lo que sí, la novedad es que las fricciones entre Oriente y Occidente en los últimos 3 años han llegado a niveles muy, muy altos, ¿no? Y esto está marcado ya, ustedes han visto lo que ha pasado en las últimas semanas con Ucrania, y van a seguir sucediendo fenómenos similares. Eso en el ámbito global. Pero por otro lado, en Latinoamérica en este año, en el aspecto geopolítico, pues tenemos al menos 3 grandes elecciones. En realidad son 5, pero quizás las que marcan quiebres más importantes este año es la de Brasil,
la de aquí, la de Colombia y la de Costa Rica, donde en realidad el juego ya no solamente es de derechas o izquierdas, sino ya hay un juego más profundo en cuanto a cuál es el equilibrio socioeconómico que vamos a tener, qué cosa es lo que va a implicar para las poblaciones y qué cosa es lo que va a implicar de cara al futuro con todos los otros elementos que hemos estado viendo, ¿verdad? Aquí les voy a rogar un esfuerzo de síntesis para que en 1 o 2 minutos me den su opinión tanto del aspecto global como del aspecto regional. ¿Qué piensan que va a pasar con estos riesgos en ambos casos? Y quisiera iniciar por Mauricio, si fuera tan amable, por favor. Gracias, Freddy. Pues a nivel global, a mí me parece que si estamos viendo el centro de la pugna por una hegemonía, la disputa entre China particularmente y los Estados Unidos, que ya está empezando a afectar a varias regiones, poco a poco, lo estamos viendo en el mar del sur de China, por ejemplo, lo que pasa con Taiwán, este tema que ahora vemos con Ucrania en Europa, que involucra a Estados Unidos y ahora a Rusia. Entonces, creo que la incertidumbre en este plano nuevamente vuelve a ser fuerte a nivel global. Sí creo que se comienza a vislumbrar la existencia al menos de 2 grandes bloques otra vez. Yo así lo veo para el futuro. Con Rusia por ahí como todavía tratando de acomodarse y tomar ese papel que alguna vez tuvo, que eso es lo que creo que quiere. Pero el caso de China me parece que es evidente el crecimiento en el tema económico, en el tema político, en el tema militar, en el tema de la creación de sus propias instituciones. En América Latina lo sabemos, bueno, pues China está presente en prácticamente todos nuestros países ya. Entonces, bueno, yo sí veo que esto va a ocurrir y los Estados Unidos, no sé si vaya a perder esa hegemonía que creo que posee actualmente, pero sí veo que en los últimos años sí ha perdido un poco de esa hegemonía absoluta que solía tener en el planeta. Eso es lo que yo vislumbro y creo que la competencia en ese sentido va a ser más fuerte. Ahora, a nivel regional, pues sí, como siempre, creo que la pregunta es, ¿y nosotros qué vamos a hacer? En América Latina vamos otra vez a esperar a ver con quién nos alineamos, que bueno, en el pasado no ha habido muchas dudas al respecto, pero ahora mi pregunta es si nuevamente, y creo que todo el mundo, no nada más América Latina, vamos a acomodarnos con alguno de los bloques como alguna vez pasó, o vamos a ser actores, tenemos la posibilidad, tenemos la infraestructura, tenemos las características para poder buscar ser actores. Yo creo que esa es la gran pregunta. Yo creo que a mí me encantaría, quizás no lo podremos hacer solos, pero claro, hay quizás con otros países en otros continentes, en Asia, en África, no lo sé, pero creo que sí habría que buscar un papel más activo a nivel global en esta bipolaridad que yo vislumbro. A mí me parece muy interesante y eso vamos a seguirlo conversando seguro en otra oportunidad. Yo voy a ver si es de la Universidad Externado o si es de los amigos del IEDF. Los invitamos a ustedes y probablemente a Sergio Guzmán, al director de Colombia Risk, para poder ver estos temas, gente que sabe mucho de estas fricciones y de las oportunidades. Pero yo lo que quería es ver la visión de Hugo en 1 o 2 minutos rápidamente, a ver si alcanzamos al último bloque. Y da para una enciclopedia esto, realmente es interesantísimo. Totalmente. Concretamente. Claro, tú has mencionado mundo multipolar, ¿no? Sí, es verdad, pero la tendencia es a otra cosa, ¿no? Haciendo una metáfora con un sistema planetario, digamos, estamos hablando de un sistema con 2 soles, estoy hablando de otros 50 años, con 2 soles, con países medianos, grandes y chiquitos alrededor de esos 2 soles, ¿no? Alrededor de 2 soles está Rusia, quizás con su ámbito de influencia, la Unión Europea, también paisotes, como mencionó Mauricio, Indonesia, ¿no? Tenemos Australia, tenemos, en fin, estos tigres del Asia. También América Latina, sin duda, no vamos a ser precisamente los planetas Saturno, ¿no? El planeta más grande, pero de alguna manera vamos a tener nos vamos a mover en torno a todos soles. Ahora, no es tampoco tan malo el asunto, ¿eh? Yo no lo veo así. Yo, en primer lugar, son 2 superpotencias
que están basados en el capitalismo. Ojo, hay una diferencia grande con la Guerra Fría del siglo XX, ¿no? Era una potencia socialista con una potencia capitalista. Y hemos visto que la potencia socialista estaba condenada a ser un fierro que iba a oxidarse, como se oxidó finalmente, ¿no? O sea, muchos no lo vieron al comienzo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Rusia ganó a Alemania, pero en los años 60 ya era clarísimo, ¿no? Ya esta es una sociedad que está decayendo, claramente, ¿no? Y con Chernobyl ya fue clarísimo, ¿no? Entonces, eso no ocurre ahora. Son dos potencias que tienen su sello de garantía, digamos, para emplear un término, que es el capitalismo, es la sociedad capitalista, ¿no? Basada en el lucro, en la competencia, que sin duda se da en Estados Unidos, con diferentes estilos, por supuesto, ¿no? No digo que sea lo mismo, pero o sea, lo que quiere decir es que tienen posibilidades de permanecer, ¿no? Claro que o sea, sí. Eso es en primer lugar. Ahora, ¿por qué no es tan mala noticia? Porque yo, ya hablando de otros países hispanoamericanos, latinoamericanos, yo creo que podemos localizarnos dentro de esta pugna, en el sentido, por ejemplo, de aprovechar en mutuo beneficio, digamos, este crecimiento chino, ¿no? Para las exportaciones, en fin, pero preservando nuestra matriz cultural, ojo. Yo soy partidario de eso, o sea, digamos, no es mala noticia para mí este sistema planetario con dos soles. En cuanto sí. No, discúlpame, Hugo, solamente ahí nada más para darle la palabra a Henry, porque tenemos solamente un minuto para tomar el tema, pero es que tú has tocado el tema global y me parece interesante, pero yo quisiera la opinión de Henry más que todo sobre lo de Latinoamérica. ¿Qué cosa tú, con tu experiencia comunicador, Henry, cómo es que tú ves este equilibrio que va a haber en Brasil, en Colombia y en Costa Rica, en estos cambios que va a haber? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves a Latinoamérica así en un minuto para alcanzar al menos a conversar algo sobre el aspecto tecnológico que me gustaría tener antes de cerrar, que ya cerramos en 3 minutos? Okay, yo voy a hacer 2 por 1 para no perder el tiempo y creo que efectivamente yo soy positivista a nivel global, bastante apocalíptico a nivel regional. Definitivamente no creo que Latinoamérica tenga capacidad de cohesionarse en una suerte de satélites de importancia detrás de un sol, como lo ha mencionado. Creo que a nivel global, efectivamente, soy positivista porque sí considero que el capitalismo, al ser un eje que si bien sostiene el modelo económico de estas dos potencias o estas 3 potencias que por ahí puedan estar creándose para los próximos 50 años, podrían generar un tipo de equilibrio de una forma distinta y no tan distante como hemos venido siendo. A nivel local, ¿cuál es la razón? Y ahí donde paso a la parte tecnológica. Es que yo sí considero que la 4ª revolución industrial nos va a dejar sociedades de 3 niveles. Aquellas que se van a quedar solamente con capacidad de sobrevivir o de intento de sobrevivencia, aquellas que han sobrevivido y aquellas que desarrollan. Y creo que la mayor cantidad de países de Latinoamérica van a quedarse en el primer nivel. Por ahí podemos contar con Colombia, Chile, México, Brasil. Yo paro de contar a nivel latinoamericano de aquellas naciones que van a poder salir de este primer eje básico que es de la sobrevivencia. Pues es en realidad muy fuerte la advertencia y el trabajo que tenemos que hacer al respecto. Y yo quería regresar a Hugo con ese tema. Tú sabes que ahora tenemos todo, ya no podemos hablar del futuro de la 4ª revolución, ya mismo estamos montados en este caballo. El tema es, aquí hay un punto que yo quería, desde tu opinión en un minuto, desde tu conocimiento de la historia y demás. Está hablándose muy fuertemente de la inequidad tecnológica y la inequidad de acceso a la tecnología en nuestra región respecto a los países desarrollados. ¿Cómo lo ves tú, Hugo? Yo lo veo como un problema muy difícil, por la sencilla razón de que ¿cómo ha entrado la tecnología a América Latina? ¿Cómo ha entrado? Ha entrado por la experiencia, ha entrado por la inversión extranjera, ¿no? No ha habido, digamos, programas de cooperación a nivel de Estado para hacer la tecnología. Eso ha sido muy parcial. En el caso del Perú, por ejemplo, en el tema agrícola ha habido algo de eso, ¿no? Pero en el tema grande implica una inserción con la lógica del capitalismo y la lógica de la empresa privada. Ese es mi comentario. Si queremos en el Perú un tren de alta velocidad, tenemos que recurrir a una empresa privada china o de sabe Dios de qué país,
para que no solo construya el tren, sino que monte una fábrica donde se capaciten jóvenes peruanos que van a hacer ese trabajo. Entonces, es eso, pero conseguir eso es muy difícil, porque los estados no son, que yo sepa, históricamente no ha habido tendencia en Estados Unidos y Europa de transferir tecnología. Quienes lo están haciendo más, curiosamente, son los chinos en el África, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo lo están haciendo? A través de la empresa privada. Claro. Ese es el tema y el punto que yo quería tratar con Mauricio nada más finalmente en un minuto, es justamente este. ¿Qué cosa es lo que hacemos? Porque en realidad acá hay un cambio bien fuerte que tenemos por delante. El nivel de absorción tecnológica es muy bajo y el tema de la inteligencia artificial pues en toda la región es casi nulo, como dice en este libro los The Big Nine de Amy Webb, ¿no? ¿Cómo lo vemos? ¿Qué cosa hacemos, Mauricio? ¿Qué te parece a ti? En 30 segundos, Henry hablaba de diferencias entre países, que claro que existen. A mí me preocupan, además, las diferencias que tenemos adentro de nuestros países. En México, 50% de las personas no tiene internet en su hogar. Y si partimos desde ahí y que hay otro 50% que sí lo tiene y otro 10% que tiene lo último en tecnología, nuestras sociedades se pueden fragmentar mucho por este tema. Eso es a mí lo que me preocupa muchísimo y que quizás alguna solución podría partir de tratar de buscar cerrar esas brechas al interior de nuestros países antes de hacerlo afuera. Sí, señor, y vamos a tener que conversar al respecto mucho. Bueno, pero ha sido una conversación fascinante, un poco apretada en tiempo, porque claramente 1 hora para hablar de riesgos pues es imposible, pero gracias a su experiencia, a su recorrido en América Latina sobre todo y fuera de nuestro continente, pues hemos podido tener un diálogo yo creo bastante rico, bastante profundo sobre este tema y queda pendiente el que tengamos otras conversaciones más adelante que vamos a desarrollar. Y pues nada, solamente como colofón lo que me queda decir nada más es que claramente estamos enfrentados a un conjunto de riesgos que vamos a tener que manejar tanto desde los sectores privado como público en América Latina, pero es necesario conversar para poder tomar decisiones respecto a estos temas y poder generar cambios, los que querramos, pero cambios al final que favorezcan a nuestra gente. Gracias y me despido desde Bogotá y les agradezco muchísimo por su tiempo y gracias a todos los que nos ven en vivo y en diferido. Gracias. Muchas gracias. Hasta